análisis de la tarde y se lo empezaba a introducir un poco. Vamos a hablarles del mercado de la renta fija. Porque ayer ese sell-off fue descomunal. Bueno, los precios de los bonos se vinieron abajo, las rentabilidades de la referencia a 10 años, por ejemplo, se dispararon hasta el 4,5%, que es el nivel más alto desde el año 2007, plena crisis financiera en Estados Unidos. Y lo que está claro es que el mercado de bonos está sufriendo. Lleva años haciéndolo ya. Claro, el año pasado los inversores en renta fija perdieron dinero. Fue uno de los peores años de la historia para los inversores en bonos. Y todo apunta además que este año 2023 va a pasar lo mismo, van a volver a perder dinero, a pesar de que a finales de 2022 muchos nos decían que ya era el momento de apostar por la renta fija. Lo era para poder aprovecharnos de esas rentabilidades tan altas, esos intereses tan altos, pero no para ganar en precio, porque los precios se han desplomado este año 2023, todavía más, quiero decir. Bueno, en pleno tumulto en el mercado de bonos, al Tesoro de Estados Unidos se le ha ocurrido algo en los últimos meses. Una estrategia que le va a servir para varias cosas. Por un lado, para mantener la corona como rey absoluto del mercado, de los mercados más bien de deuda soberana de todo el mundo. Por otro lado, para gestionar mejor el efectivo en su cuenta general del Tesoro, que seguro que le suena mucho porque hablábamos mucho de ella cuando hablábamos de ese límite, ese tope del techo de deuda. Hablábamos de que se estaban quedando ya prácticamente sin efectivo y necesitaban emitir más deuda. Bueno, esto es importante, sobre todo después de que entrara mucho dinero en esa cuenta general del Tesoro por la campaña tributaria de 2022. Y por último, ¿por qué va a llevar a cabo esa estrategia? Que todavía no les hemos contado exactamente en qué consiste, pero bueno, ¿por qué va a llevar a cabo esa estrategia el Tesoro? Pues seguramente le sirva para reducir la factura que va a tener que pagar por los intereses, porque ya les hemos dicho muchas veces que va a ser mucho mayor de lo que se paga anualmente por la defensa, lo que va a pagar Estados Unidos por los intereses de los bonos. Y ya saben que la defensa es uno de los departamentos que más presupuesto necesita en Estados Unidos, así que puede tener un problema el país de Joe Biden si eso sigue así, si la tendencia sigue siendo al alza para el pago de intereses que tienen que afrontar desde el gobierno todos los años. Y ya estamos en unos 900.000 millones de dólares. Podríamos llegar al billón de dólares dentro de muy poquito. Bueno, vamos a dejarnos ya de misterios y vamos a contarles exactamente de qué estrategia estamos hablando y cuál sería esa estrategia que están planteando desde el Tesoro, comenzar, por cierto, en 2024. Esa estrategia es la de las recompras de bonos. El Tesoro de Estados Unidos ahora está proponiendo a los inversores comprarles ya en 2024 los bonos, de unas características concretas y determinadas, para cancelar sus deudas con ellos. Es una manera de dar liquidez al mercado, porque normalmente los bonos que se recompran suelen ser bonos que son poco líquidos, es decir, bonos donde el comprador no encuentra muchas veces al vendedor o viceversa. Básicamente son bonos donde la negociación es baja y si entra el Tesoro a decir yo te lo compro, aquí estaría aumentando la liquidez, que es algo que siempre viene bien, porque cuando hay liquidez ya saben que los bid spread, los spreads de bid-ask, están muy alejados, el bid del ask, es decir, hay una diferencia muy grande en el precio de compra y el precio de venta. Esto es al final perjudicial para cualquier persona que esté negociando con un activo así. Si hay liquidez, estos spreads bajan, estos diferenciales bajan. Y eso es positivo. Bueno, esto es algo que Estados Unidos, lo de la recompra de bonos, lleva sin hacer desde hace ya 20 años. La última vez que lo hizo fue entre el año 2000 y 2002. Y es que para recomprar bonos el Tesoro necesita dinero, claro, necesita efectivo, eso una. Pero otra es que necesita que esos bonos hayan bajado de precio. No tiene ningún sentido ponerse a gastar efectivo a recomprar bonos cuando están carísimos. Porque además, si están carísimos, eso indica que sus intereses están bajos. Con lo cual, ¿por qué le iba a interesar a Estados Unidos comprar algo caro que encima no le estaba suponiendo mucho dinero porque los intereses que estaba teniendo que pagar por esos bonos son muy bajos? Bueno, la cuestión es que en mayo de este año el Tesoro anuncia que 20 años después va a retomar esta estrategia. Bueno, 22 para ser concretos. Lo que se ha dicho es que el programa de recompra de bonos va a empezar en 2024 y que empezaría con una cantidad de 30.000 millones de dólares por trimestre para dar liquidez al mercado y 120.000 millones para el primer año por motivos de gestión del efectivo. Pero vamos a indagar un poquito más allá para entender por qué hace todo esto ahora mismo el Tesoro de los Estados Unidos. Antes ya les planteaba que uno de los motivos que puede tener ahora el Tesoro para hacer esta recompra de bonos es ahorrar dinero en el pago de intereses, que muy probablemente acabe convirtiéndose en la partida que más dinero se lleve de los presupuestos.
Y es que ya saben que ahora los bonos han bajado mucho de precio, y lo decíamos justo al principio, el Tesoro, el bono del Tesoro estadounidense a 10 años, está cotizando en su nivel más alto en rentabilidad de 2007. Hace muchísimos años, desde la crisis financiera, que esos intereses de los bonos a 10 años no estaban tan altos. ¿Eso qué significa? Que los precios han bajado mucho. Son bonos, vamos a ponerles un ejemplo, que por ejemplo, fíjense o imagínense un bono que ha sido emitido hace 3 años y fue emitido con un nominal de 100, el bono vale 100, con lo cual una persona que compra ese bono ahora, lo compra a 100, desembolsa 100, imagínense que tiene un tipo de interés o una rentabilidad del 3%, todos los años se le van dando $3, imaginemos que son $100, pues $3 todos los años de rentabilidad, y luego al final, al vencimiento de ese bono, se le devuelven los 100 otra vez. Bueno, pues imagínense que ese bono, emitido hace 3 años, es emitido a 100, y ahora, claro, han bajado tanto los precios de esos bonos y han subido tanto esos intereses que a lo mejor ahora pues el interés está en lugar del 3% al 5 o al 6%, pero el precio de ese bono está a 70, por esa relación inversa que tienen las rentabilidades de los bonos con los precios. Les recuerdo, bono con nominal de 100, se ha emitido a 100 y ahora vale 70 en el mercado secundario. Ahí el Tesoro tiene dos opciones: esperar a vencimiento, devolverle 100 al inversor y pagarle mientras tanto intereses al tenedor de ese bono durante todo ese tiempo que quede hasta el vencimiento. Intereses que antes les decíamos, por ponerles el ejemplo, del 3%. O puede hacer otra cosa. Si tiene suficiente efectivo, porque para hacer esto hay que tener dinero líquido, si tiene suficiente efectivo, puede aprovechar ahora ese efectivo para comprarles a esos inversores esos bonos a los precios a los que están ahora, 70 y no 100. Que es el precio al que se emitió ese bono. Esos bonos, claro, si los recompra el Tesoro, ahora pasan a ser del Tesoro. El Tesoro no tiene por qué devolverse la deuda a sí mismo, con lo cual cancela esa deuda. Y se cancela habiendo pagado 70 y no 100. Y además sin haber pagado los intereses que le quedaban por pagar hasta el vencimiento de ese bono. Con lo cual recompra, más barato, no tiene que devolver 100, sino solo 70, a pesar de que a ellos le han prestado 100, y además no tienen que pagar los intereses que tenía que pagar hasta el vencimiento. Bueno, el propio Tesoro ya ha hecho alguna vez un análisis de cuánto dinero podrían haber ahorrado si hubieran recomprado bonos en un periodo determinado. De hecho, hay un análisis que hemos encontrado, que ha hecho el Tesoro, entre el mes de marzo y el mes de julio de este año. Dicen que si entonces hubieran completado un programa de recompras por 300.000 millones de dólares, habrían bajado los gastos por intereses del Tesoro en unos 225 millones, que cuando hablamos de miles de millones, pues hablar solo de millones parece poco. Pero es muchísimo dinero. Piensen en todo lo que se puede hacer con 225 millones que se ahorran de pagarles a los inversores del mercado de deuda, y pueden gastar, por ejemplo, en carreteras o en hacer un hospital. Claro, para hacer eso hace falta tener liquidez, como les decía antes, hace falta tener efectivo, tener dinero. Pero ahora dice el Tesoro que están en un momento en el que ha habido muchos ingresos en la cuenta general del Tesoro por la campaña tributaria que ha sido de récord en 2022. De hecho, los ingresos por impuestos de 2022 han sido los más altos desde que hay registros. ¿Y por qué fue? Sobre todo gracias a la subida de los salarios, a la inflación y también a algunas leyes que se hicieron en época de la pandemia. Ahí tenemos entonces un motivo por el que el Tesoro puede querer lanzar ese programa de recompra de bonos. Básicamente porque puede al final ahorrarse dinero recomprando bonos que han bajado mucho de precio y luego vuelve a emitir bonos a unos tipos que muy probablemente en el futuro, en 2024, cuando empiecen con este programa de recompra de bonos, hayan bajado. Porque ahora, insisto, los intereses de los bonos están al nivel más alto desde 2007. Bueno, hay otros motivos. El otro gran motivo de realizar este programa de recompra de bonos está en la liquidez del mercado, en dar liquidez. Eso sí, bueno, esa liquidez no implica ser el garante de que el mercado de bonos no se tambalee. De hecho, desde el Departamento del Tesoro han dicho que las recompras de bonos no van a servir para abordar periodos de tensión aguda en el mercado. Que para eso está la Fed, que tiene como mandato garantizar la estabilidad del mercado financiero. Bueno, y es que la liquidez del mercado de bonos más grande del mundo, de hecho, ha sido un problema bastante importante en el último año por culpa de la volatilidad provocada por la subida de tipos de la Reserva Federal. Pero el tercer gran motivo también por el que el Tesoro quiere lanzar ese programa de recompra de bonos es simplemente hacer una buena gestión de su cash, de su efectivo. Porque como les decía antes, han tenido mucha entrada de efectivo por esa gran campaña tributaria de 2022.
También les decía, Estados Unidos está en un momento donde ha ingresado mucho dinero por impuestos. Su cuenta general del Tesoro ha subido mucho. Y eso dicen desde el Tesoro que podría crear desequilibrios para el contribuyente. Vamos, parece que Estados Unidos utilizaría esta estrategia para cancelar deuda a tipos altos, emitir deuda nueva a tipos más bajos, porque ya saben que se espera que para el año que viene, que es cuando van a emitir este programa de recompras, los tipos hayan empezado ya a bajar, los tipos del mercado secundario de la renta fija, porque estén empezando a descontar, antes de que vaya a ocurrir, por supuesto, que la Fed va a bajar los tipos de interés. De hecho, ahora el mercado cree que podría ocurrir esa bajada a finales de 2024, pero pueden pasar muchas cosas de aquí a un año. Si la economía se tambalea lo más mínimo, es probable que la Reserva Federal diga: voy a empezar a bajar tipos de interés, o voy a por lo menos ir avanzándole al mercado que lo voy a hacer. Y eso va a hacer que los intereses en el mercado de la deuda secundario, en el mercado secundario, ya empiecen a bajar. Con lo cual, eso hace finalmente que en el mercado primario, en las subastas que hacen los gobiernos, también esos intereses puedan bajar. Y le pueda salir más barato a Estados Unidos emitir deuda. Por lo que, como digo, muy probablemente el Tesoro vaya a recomprar unos bonos a unos tipos mucho más altos de lo que luego van a estar, como para que, bueno, pues luego se ponga también a emitir nuevos bonos. Vamos, una jugada buenísima que hacía 20 años que el Tesoro no se podía sacar de la manga y que ahora en 2024 parece que puede recuperar porque le conviene, porque estamos en una situación, en una coyuntura donde aquí sí puede utilizar y llevar a cabo esa estrategia. Continuamos con el análisis de la tarde y